Dios les bendiga. En esta hora vamos a ver la palabra de Dios sobre el tabernáculo de reunión. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Es Salmo 27:8. En los tiempos para buscar a Dios, realmente en el Antiguo Testamento nos habla de la historia de Moisés, que él hizo un lugar para que el pueblo de Israel buscara a Dios, buscara el rostro de Dios, y ahí los reunía. Cuando iban a consultar, ahí los reunía en el tabernáculo de reunión. Él, Dios mismo le dio todas las medidas, todas las señas, cómo hiciera ese tabernáculo de reunión, donde podrían encontrarse con Dios mismo. Y recordemos que en ese tiempo, cuando ellos iban a partir, se levantaba la nube para que partieran, y cuando era noche, pues los guiaba una columna de fuego. Entonces todo lo que pasaron en el desierto, y entonces Moisés aquí hizo su lugar del tabernáculo. Realmente hay ciertos momentos cuando el Señor nos llama a salir del patrón familiar de nuestras vidas. Son épocas especiales donde su única orden es buscar mi rostro. Tiene algo precioso y de importancia vital para darnos, pero eso no vendrá en la rutina de nuestras devociones diarias durante tiempos así. He visto personas libres de cosas que las habían atormentado y las tenían en esclavitud por años. Otros encontraron una profundidad tal de andar con Dios que les llevó a ser de mayor efectividad en sus dones y en su ministerio. Aún otros vieron que sus seres queridos se salvaban y entraban en el reino de Dios. Y con todo, sin embargo, ahora no buscaremos a Dios por las cosas, porque aquí vemos que porque sus familiares se salvaban, porque Dios los bendecía o por alguna bendición. Pero con todo eso nosotros ahorita debemos de buscar a Dios por las cosas, o inclusive por las personas, sino que busquemos a Dios por Él mismo, por lo que Él es, por lo que Él vale para nuestras vidas. La madurez principia cuando rompemos realmente ese círculo de buscar a Dios solamente por una religión, solo durante los momentos de dificultad, solamente cuando creemos que nos lo buscamos. Pero la santidad comienza en el momento en que iniciamos la búsqueda de Dios por sí mismo, no porque nos digan, no por esto, sino por nosotros mismos. Una experiencia, un toque de Dios son maravillosos, pero perseguimos muchos más que una simple experiencia. Buscamos en un sitio donde morar con Él, donde seamos constantes en todo momento de su plenitud en nuestro interior, donde su frescura, todo lo sentimos, lo podemos percibir de nosotros, toda su gloria, todo lo que nosotros sentimos. Cuando entramos en ese lugar sagrado, desde aquí, cómo llegamos allá, estamos pensando. Si leemos la vida de Moisés, veremos cómo buscó a Dios y vivió en compañerismo con él. Y Moisés tomó, dice, el tabernáculo, lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba o quería buscar a Jehová, tenía que salir al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Eso lo vemos que está en Éxodo 33:7. No notemos que cualquiera que buscaba a Dios debía salir. Si en realidad vamos a buscar a Dios,
primero debemos de salir, así como Moisés y los que buscaban al Señor lo hacían y luego levantaban su tienda lejos, a buena distancia del campamento. ¿Cuál es la del campamento? Hacían el tabernáculo un poco lejos. ¿Cuál era ese campamento? Para Moisés, así como para nosotros, es el campamento de la familiaridad, o sea, donde estamos en nuestra tienda, allí ellos estaban en su tienda, a lo mejor nuestra casa, nuestra familia, es lo que estamos familiarizados, pero por eso Dios mismo le ordenó que dónde iba a poner su tabernáculo, afuera de donde estaban todas las tiendas de los israelitas. Notemos que, entonces lo que notamos aquí, que para buscar a Dios tenemos que salir. Hay algo que tal vez un poco malo, unos pecaminoso en las cosas que no son normales, probablemente no en sí mismas, para recordarnos que cuando Jesús dijo a sus discípulos que le siguieran, les llamaba a abandonar todo lo que les era familiar desde mucho tiempo atrás. Él decía, ¿por qué? Porque sabía que a los hombres las cosas que nos son familiares ahora sí que nos gobiernan inconscientemente. Si nos va a dar el cielo, lo eterno, Él nos debe rescatar de las limitaciones de lo temporal y debemos dejar la tierra. O sea que desde ahí va un principio. Esto no quiere decir que debemos abandonar nuestra familia o que nos volvamos a irresponsables para venir a ser espirituales. No, de ninguna manera. Dios nos da a todos tiempo suficiente para que le busquemos. El tiempo está ahí. Una vez que hagamos todo lo que el amor exige de nosotros en el hogar, rindámonos, así que nos rinda el tiempo, cancelemos las diversiones que no nos traen ningún provecho, dejemos la televisión, a lo mejor programas que nada más nos quitan el tiempo y retiremos periódicos y revistas. Ahí está el tiempo que tenemos que buscar a Dios. Y si quisiéramos encontrar a Dios, encontraremos el tiempo. Es que, como dice, el tiempo es de Dios y nosotros nos esforzamos, nos apuramos y no sé, y todo lo hacemos con el pensamiento de que vamos a ir al tabernáculo, vamos a ir al centro de reunión. Tristemente, a veces muchos cristianos no tienen metas más altas ni mayores aspiraciones que ser normales. Sus deseos se limitan a la medida de los otros, sin una verdadera visión de Dios con toda seguridad. Ahora sí que nosotros tenemos que perecer, tenemos que permanecer este, en cosas, en los cambios, en oración y todo eso, y es donde Dios nos va a dar cambios. Además, hemos puesto nuestras miras muy abajo a veces. Digo, no, pues a veces lo hacemos ya el culto, la reunión, lo que vamos a tener, ya lo hacemos como una monotonía así, o que no, que en el tiempo que él era así y así tiene que ser. Si le cambian, pues ya no es de Dios, ya no. Y no, Dios no quiere que estemos satisfechos con la meta de ser normales. Si en la actualidad nosotros debemos vivir una existencia sobrenatural, sobrenormal, lo normal no es un mal, sino como para ir de visita, pero Dios no quiere que compremos una propiedad ahí,
Cristo murió para darnos el derecho de venir a ser hijos de Dios. Eso nos lo dice Juan 1:12. De hecho, Pablo reprendió a los miembros de la iglesia que había en Corinto por andar como hombres. Y Dios tiene que para nosotros mucho más que simplemente venir a ser personas mejores. Él quiere inundar nuestras vidas por el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. O sea que Él nos quiere dar todo ese poder, pero si nada más estamos en lo normal, y no queremos ir más allá, pues no. Debemos entender que Dios no nos quiere normales, quiere que seamos como Cristo. Dice ser como, dice ser manso y humilde como yo. Ahora sí que Él nos dejó el ejemplo para facilitar los propósitos de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo debe volver y determinar tanto nuestra definición de la realidad como nuestras prioridades en la vida. O sea, llevar un control, permitirle que Dios controle nuestra vida. La similaridad con que Cristo se debe de convertir en nuestra meta singular. Sin embargo, para la mayoría de las personas, su sentido de realidad, su definición es de seguridad. Tiene sus raíces en lo familiar. Cuán difícil es creer espiritualmente si nuestra seguridad se basa en las estabilidades de las cosas externas. En verdad es muy complicado cambiar en lo interior si estamos sometidos y servimos a las cosas que vemos en el exterior. Nuestras fortalezas y seguridades deben venir de Dios. Él es el que nuestra seguridad, no de las circunstancias, ni siquiera de las relaciones. El verdadero sentido de la realidad del cristiano se debe a cimentar en Cristo. Cuando esto acontezca, las demás áreas de nuestra vida experimentarán la vida abundante que Jesús vino a darnos. Porque en Juan 10:10 dijo que yo he venido para dar vida, pero vida en abundancia y al mismo tiempo una seguridad duradera y eterna. Es lo que nos ofrece Dios, pero a veces no queremos salir de nuestra familiaridad, de lo que estamos ya como familiarizados. Y eso también se va convirtiendo en religiosidad. Sin embargo, nuestras inseguridades son muy profundas y numerosas cuando nosotros entendemos que queremos salir de esa mediocridad, de esa familiarización nada más. Y así, ¿cuántas personas en las iglesias ocupan todavía el mismo sitio en su silla original, tan solo porque se sienten seguras ahí? Porque tantos se quedan en iglesias sin vida, porque pues yo aquí estoy bien, aquí nadie me molesta, aquí estoy, y simplemente porque desean la seguridad de los rostros familiares más que la verdad de Jesús. La experiencia nos dice que casi todo el mundo prefiere la seguridad a la verdad que a la verdad. Y las experiencias nos dice que todo el mundo es lo que prefiere. A menudo las situaciones adversas hacen regresar a la gente a las dificultades, solo porque la adversidad les es más familiar y porque ahí aprendieron cómo sobrevivir. Hay presos que vuelven al crimen sencillamente porque la vida en la prisión ha vuelto más familiar. Ya están contentos ahí. A veces te dicen, no, pues como yo sé que en las cárceles ahí también van y predican la palabra y eso, pues ahí los predican, dicen, pues a todos por igual y todo. Pues sí, porque pues ¿quién van a sacar? Pues todos están ahí, ahí está todos revueltos.
Con frecuencia las jóvenes o jóvenes maltratados por sus padres inconscientemente se casan con hombres que las maltratan, las mujeres, como lo hicieron los padres. Al andar a ciegas en la vida, buscaron lo que les era familiar, aunque fuera el maltrato. Y realmente es una cadena que la tienen que ir rompiendo. Si fueron maltratados por sus padres, pues ahora sí que someterse a Dios y buscar a Dios, buscar reunirnos y realmente se tiene que romper ese patrón, ese de familiaridad. No, pues como mi padre era alcohólico y eso, pues yo también pues me voy a casar con un alcohólico y eso, y el maltrato lo ven como algo normal. Esa es una estadística que realmente significativa a nivel mundial, que casi todas las personas viven dentro de un radio de 100 kilómetros de sus lugares de nacimiento. Que por qué irme tan lejos, porque este, la inmensa mayoría va por la vida atada con un cordón umbilical de seguridad a todo cuanto es familiar. Y a veces todos, si es maltratado por el papá y eso, pues siempre van a buscar a la mamá y todo, y aunque y con su esposa van a seguir maltratándola y todo. ¿Por qué? Porque hay ese cordón umbilical que no lo han querido dejar por una seguridad, que se familiarizaron con esa vida, aunque está toda mal, pero así están. Inconscientemente casi todos nosotros estamos en un capullo. Nos aislamos contra el cambio con todo lo que nos no es familiar. Ahí estamos. Y lo que no es familiar, pues lo dejamos a un lado. Cuando trabajamos todo el día para llegar a la casa, cenar, ver televisión y luego caer en la cama, es un estilo de vida que se puede convertir en una cadena de esclavitud, una cadena que no necesitamos, que se mantiene un alma en pecado, y no es que esté en pecado, simplemente, sino que mantiene al hombre alejado de Dios. No es que sea pecado eso, pero ese núcleo familiar de delincuencia, de maltrato, de todo, lo hacen como un, lo mantiene alejado de Dios. Aunque no se le, muchos dicen, es que no es pecado esto, no es pecado. Sí, pero como lo tiene que alejado de Dios, y vemos el ejemplo de Moisés. Moisés dejaba, ahora sí que dejaba lo que le era familiar y levantaba su tienda fuera del campamento, donde entonces iba a buscar al Señor. Por lo cual también Jesús, para santificar el pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos lo por venir. Y eso está en Hebreos 2:13, del 12 al 14. Y así de la misma manera como Moisés y todos los que buscaban al Señor debían salir del campamento, y así como Jesús salió de la puerta, también debemos dejar el campamento de lo que nos parece normal, predecible y familiar para buscar a Dios. Por esta razón Jesús dijo: cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora en secreto, y lo que tú tengas esa comunión en secreto con nuestro Padre Celestial, Él nos lo va a recompensar en público. Está en Mateo 6, sobre la oración del Padre Nuestro. Cristo quiere que dejemos lo familiar, el mundo distractor de nuestros sentidos, y que encontremos el mundo de nuestros corazones, considerando que el propósito principal de la oración es hallar a Dios. Obtener respuesta es un asunto secundario, ¿sí? No, la oración debe de ser nada más para encontrarnos un encuentro con Dios,
que si me contesta, si me sana, si no me contesta, eso ya serían como añadiduras. Cada minuto que busquemos a Dios es un minuto realmente enriquecido con vida nueva, con nuestro poder de Dios, con un nuevo poder de Dios. Démonos un tiempo mínimo, 1 hora para buscar en oración, buscar o 2 si se puede, o lo que uno vaya pudiendo poco a poco, pero no pongamos un tiempo máximo porque el Señor puede pedir que le busquemos aún en la noche y no dejemos de hacerlo sino hasta cuando día a día, semana tras semana nos hayamos acercado lo suficiente a Dios como para poder escuchar su voz, confiados en que Él está también lo suficientemente cerca como para que escuche hasta nuestro más leve susurro. O sea, que tengamos esa comunión íntima con nuestro Dios. Si vamos a ser santos, debemos romper las cadenas y los obstáculos, la servidumbre de desear solo una vida promedio normal. Elegiremos salir del campamento de la familiaridad y entonces levantaremos nuestra tienda en la misma presencia de Dios. Es lo que Dios quiere, que nosotros salgamos de la religiosidad y que nos tengamos ese encuentro, esa búsqueda de Dios, esa, eso que Dios quiere, esa intimidad, y que nosotros estemos así como este pueblo, se reunía en el tabernáculo, que hacía, que formaba, que tenía, que Moisés lo hizo y que era como una tienda de campaña donde donde se paraban ahí ponían su tabernáculo y es lo que era el santuario para que ahí habitara Dios, para que ahí se aparecía la nube, el fuego, todo. Entonces es una bonita enseñanza. Ojalá después podamos ver todo lo que significa el tabernáculo, todas sus accesorios que estaban ahí, que si un día los subo para ustedes que me están viendo, me están guiando, y entonces podamos ver, entender por qué el tabernáculo, ahora nosotros, el tabernáculo es Cristo y tenemos que estar en Él, tenemos que estar en nuestra reunión, debe de ser con Cristo y así nosotros tenemos que tener ese encuentro ahí en ese santuario de reunión y es como nosotros vamos a tener ese encuentro. Sí, finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo, todo el atrio donde podían entrar todos, porque recordemos que en el lugar santo en el atrio entraban todos, en el lugar santo solamente los sacerdotes y en el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote, pero ese velo se rasgó con la muerte de nuestro Señor Jesucristo al ser rota su piel, su cuerpo, ahí rasgó ese velo del templo y que ahora nosotros tenemos acceso al lugar santísimo en oración cuando nosotros quieramos. Y entonces ese es un bonito lugar, este hermoso templo portátil no pasaría de ser tal si no fuera por la manifestación del Rey de Reyes cuando Moisés terminó de armar el tabernáculo de reunión. La presencia de Dios llenó el lugar y lo santificó a vista de toda la nación de Israel. Entonces, miren, qué hermoso. Y ellos vieron ese tabernáculo de reunión, que ahí estaba la presencia de Dios. Y ahora nosotros podemos tener la presencia de Dios en cualquier lugar de nuestra casa donde dispongamos para adorarlo y buscarlo en oración, acercarnos a ese tabernáculo que es nuestro Señor Jesucristo y busquémoslo con todo el amor de Dios
y no por lo que Él haga. Si nos quiere sanar si nos dice como Pablo, bástate mi gracia, pues gloria a Dios, nosotros lo vamos a buscar por lo que Él es, por lo que Él ya hizo, por lo que Él nos ha hecho hijos, dice, leíamos en Juan 1:12, ahora somos hijos de Él si nosotros lo estamos aceptando y lo estamos recibiendo y estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros somos hijos y si hijos también coherederos de la gloria de Dios. Así que hermanos, no busquemos, no dejemos de buscar estas reuniones, este glorioso encuentro con nuestro Dios en oración para que nosotros tengamos esa comunión íntima con nuestro Dios. Amén. Que Dios me los bendiga y los guarde y compartan la información si les es útil a los seres queridos. Que Dios me los bendiga. Amén.